Amén. Le dije que el texto de partida para el día de hoy es Génesis capítulo 18, pero antes de comenzar con el capítulo 18, y es bueno siempre recordar un poco de lo que hemos visto antes, solo le voy a recordar unas 3 cosas que nosotros vimos allá en el capítulo número 17. Los que han estado durante la mañana, pues saben que hemos estado estudiando el estudio de las dispensaciones y nos hemos detenido aquí en un personaje muy importante de la dispensación de la promesa llamado Abraham. Ya en el capítulo 17 ya no le llamamos Abraham, sino que Dios le ha cambiado el nombre y ahora se llama Abraham. Su esposa, que se llamaba Sarai, antes del capítulo 17, a partir del capítulo 17 Dios le cambió el nombre también y ahora se llama, ¿recuerda? Se llama Sara, ¿verdad? Un nombre muy, muy bonito. En ese capítulo 17, hermanos, vimos cómo Dios se ha ido manifestando de una manera progresiva, digamos así, ha ido revelándole a Abraham su plan, y ahora Dios se le presentó en ese capítulo como el Dios Todopoderoso. ¿Y recuerda usted cuál era la palabra en hebreo para el Dios Todopoderoso? Es la palabra El Shaddai, ¿verdad? O ese nombre compuesto, ¿verdad? Está compuesto de dos palabras, El Shaddai, el Todopoderoso. También algo importantísimo que vimos ahí en el capítulo 17 fue el hecho de que Dios va a ratificar su pacto con Abraham. No es que lo va a realizar ahí, hermanos, porque el pacto Dios ya lo hizo, la promesa la hizo desde hace mucho tiempo atrás, pero Dios va a hacer una ratificación, es decir, va a reconfirmar algo que Dios ya ha dicho y que Dios ya lo da por sentado. Y Dios le va a dar a Abraham y a todos sus descendientes una señal que va a ser una señal física para demostrar que ellos son parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo que forma o que va a recibir todas las bendiciones del pacto. ¿Recuerda cuál fue la señal que Dios le dio? No es una señal tan visible, ¿verdad? Así a simple vista, sino que Dios estableció ahí la circuncisión, ¿recuerda? La circuncisión fue establecida ahí como señal del pacto. Y explicamos, hermanos, esa confusión y a veces ese legalismo quizás que ha existido en el hecho de que a veces los cristianos nos enfocamos más en la señal que en el dador de la señal, ¿verdad? ¿Qué pasó con Israel a lo largo de la historia después de establecer Dios la circuncisión como señal del pacto? Sabe que los israelitas dejaron de ver al Dios del pacto y se enfocaron ¿en qué? En la señal. Y decían, yo soy judío porque soy circuncidado, yo tengo las bendiciones porque soy circuncidado, y la circuncisión llegó a ser un tema tan grande y un tema tan polémico después que vino la ley, la circuncisión se hizo una ley también, se dijo cómo, ¿verdad? Dios ya lo había dicho a Abraham, pero después se legisló, pero después de la ley y todo eso, vino el Señor Jesús, murió, resucitó, regresó a los cielos y comenzó la era de la iglesia sobre la tierra. Y sabe que los nuevos creyentes, los creyentes con trasfondo judío que llegaban al cristianismo, seguían pensando que sí podíamos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero recuerda usted allá en Hechos capítulo 15 que le estaban agregando ellos a la salvación, la circuncisión, y ellos decían, y lo hacían quizás con buena intención, y llegaron a decir, bueno, el que quiera ser salvo, que crea en Jesús, pero que se circuncide. Oiga, esas dos cosas comenzaron a hacer, ¿verdad? Y agregaron después cosas de fiestas y la tradición y cosas así, iba contaminando ese mensaje del evangelio. Pero por ahí vimos cómo el apóstol Pedro, ¿verdad? Con los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén, se levantaron y dijeron, miren señores, para ser salvo no se necesita circuncidarse. Lo único que una persona necesita para ser salvo, ¿qué es poner la fe en la persona y obra de Jesucristo, ¿verdad? Las otras cosas eran cosas adicionales. Entonces, todo eso vimos allá en el capítulo 17. En ese capítulo 17, Abraham inmediatamente se circuncida. ¿Recuerda a los cuántos días tenían que circuncidar a los niños pequeños, a los recién nacidos? Al 8º día, ¿verdad? Y él comienza a andar y caminar ahí en ese mandamiento del Señor hacia él y hacia su pueblo, ¿verdad?
Ahora vamos a entrar ya al capítulo número 18, igual un capítulo que es extenso en contenido, un capítulo que se tocan una infinidad de temas, hermanos, se tocan varios temas, fíjese, y cuando uno estudia la Biblia de esta manera, uno permite que el texto sea el que nos diga de qué hablar, ¿verdad? Y no nosotros decirle al texto de qué vamos a hablar. Así que es un capítulo bien grande, es un capítulo con por lo menos unos 4 grandes temas ahí, pero vamos a intentar tocar algunos de los más importantes. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Génesis 18, versículos del 1 al 8. Esa va a ser nuestra partida. Dice la palabra del Señor. Después, ¿qué pasó? Le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda. ¿En qué momento del día? Dice, en el calor del día, ¿verdad? Quizás tipo 12 o 1 de la tarde. Y alzó sus ojos, este es Abraham, ¿verdad? Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí, ¿a quiénes vio? 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hace Abraham? Se postró en tierra. Ahí dice, hermanos, que estaban los varones junto a él. No, estaban a un costado de él. O sea, él los vio allá a la distancia, ¿verdad? Por eso sale corriendo a recibirlos. Versículo número 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Versículo 6. Entonces, mire qué hace Abraham, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Eso es un horno de tierra, hermanos, o sea, bajo tierra. Versículo 7. Y corrió Abraham, ¿a dónde? A las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. ¿Y qué hace aquí este anfitrión? Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Vamos a meditar en esos primeros 8 versículos. Una de las primeras cosas, hermanos, que es importante y que quizás usted se pregunte, bueno, ya que estudiamos el capítulo 17 y ahora entramos a este capítulo, ¿en qué momento de la historia o en qué parte del tiempo es que ocurre lo que se narra aquí en el capítulo 18? Pues mire, para que tengamos una idea, ¿recuerda usted cuántos años tenía Abraham allá en el capítulo 17? Si quiere, vea capítulo 17, versículo 1. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? Dice, ¿tenía cuántos? 99 años. Ahora, si usted lleva el estudio consecutivo de los capítulos y va hasta el capítulo 21, por ejemplo, vaya al capítulo 21, versículo 5. En el capítulo 21, el hijo de la promesa, ese hijo que todavía no ha nacido en el 18, en el 21 ya nació y es el hijo llamado Isaac. Pero vea cuántos años tiene Abraham cuando nace Isaac, versículo 5. ¿Y era Abraham de cuánto? De 100 años cuando nació Isaac. Por consecuencia, hermanos, todo lo que se narra en el capítulo 17 y en el capítulo 18, por lo menos en esos dos, probablemente, hermanos, el capítulo 18 es un capítulo consecutivo del capítulo 17. Es decir, lo que pasó en el 17, ¿verdad? Suponga que el capítulo 17 sucedió el día de ayer. Ya el día siguiente es el capítulo 18. No sabemos exactamente cuántos días o cuántos meses han pasado, pero no habrán pasado, hermanos, quizás más de unos 3 o 4 meses entre la aparición de Dios del capítulo 17 y la aparición de Dios aquí en el capítulo 18. Es un lapso bien corto de tiempo, hermanos. En ese año 99 de la vida de Abraham fue un año donde Dios se manifestó en gran manera para con él, ¿sabe? Dios tuvo una gran actividad manifestándose hacia Abraham en esa época. O sea,
Eso fue bien consecutivo. La señal del pacto fue en el 17, en el 18 quizás pasaron pudo haber sido el día siguiente, pudo haber sido 3 meses después, pero fue algo bien consecutivo lo que está sucediendo. La segunda cosa que quiero que usted observe, aparte de que es algo que ocurre en un corto periodo de tiempo, es estos ciertos personajes que llegan hacia la tienda de Abraham. Hermanos, Abraham no vivía en una casa, recuerda. ¿Cómo vivía la gente en esa época? Eran nómadas, ¿verdad? Vivían en tiendas, se movían a veces de acuerdo a las estaciones, buscaban otro lugar mejor para vivir, y él andaba moviéndose ahí en la zona de Canaán, ¿verdad? En esa región. Entonces, a esa tienda de Abraham van a llegar 3 personajes, pero la pregunta es, ¿la visita de quiénes recibió Abraham ahí? Vea conmigo el versículo 2. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí, ¿cuántas personas llegaron? 3 varones que estaban junto a él. El pasaje dice que fueron 3 varones, ¿verdad? No nos dice mayor detalle aparte de eso, pero esos seres que van a llegar a la tienda de Abraham, ¿verdad? No es a la tienda donde vende productos, ¿verdad? Es a la casa de Abraham, a la tienda de donde él vive. Esos que van a llegar ahí, hermanos, no son más ni menos que 3 seres celestiales. 3 seres que no eran humanos. Tenían forma humana, sí, porque Abraham los identifica con alguien de un sexo en particular. ¿Qué dice que eran? Eran 3 varones, o sea, él los ve con forma humana, pero a medida que veamos la historia, nos vamos a dar cuenta que estos 3 no eran humanos. Habían tomado forma humana, pero no lo eran, ¿verdad? Eran seres celestiales, habían venido a pasar cerca de la tienda de Abraham, y estos 3 personajes, dentro de estos 3, dice la Escritura que había uno que era muchísimo superior. Y cuando utilizo la frase muchísimo superior, hermanos, estoy haciendo referencia a lo que dice Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, dice que Dios lo hizo hecho tanto superior a quienes, dice, a los ángeles. Entonces, dentro de estos 3 personajes celestiales que se aparecen, había uno que era superior a todos. Y el escritor sagrado lo va a anticipar ya desde el versículo 1. ¿Quién dice ahí que se le apareció a Abraham en el versículo 1? Lea su Biblia. ¿Quién se le apareció? Jehová. Y en el versículo 2 dice que ¿cuántos eran? 3. Entonces, hermano, uno de esos 3 ¿era quién? Era Jehová. El escritor lo va a dejar ya por sentado, ¿verdad? Probablemente, y esto es una deducción mía, probablemente Abraham no sabía a primera vista que uno de esos 3 era alguien especial. Bueno, sí sabía que los 3 eran especiales, ¿verdad? Porque eran seres celestiales, pero no sabía él que quizás uno de esos 3 era el Dios Altísimo, que se estaba manifestando nuevamente ahí de forma visible, de forma palpable, delante de él. Uno de esos 3 varones era ni más ni menos que Jehová de los ejércitos, el Señor Dios que se le estaba manifestando. Mire, ahora, yo quiero aclararle algo. Muchas veces usted va a escuchar, y quizás usted ha llegado a esa conclusión, si usted lee esos versículos, los primeros versículos del capítulo 18, se va a dar cuenta que cuando Abraham habla con ellos 3, a veces habla con los 3 y a veces habla con uno. ¿Se ha fijado? Si usted lee, a veces habla como que fuera una sola persona, y otras veces habla como si estuviera hablando con un grupo de personas, como que si estuviera hablando con los 3. Y algunos erróneamente han llegado a pensar que esos 3 que se aparecieron ahí dicen, ese era Dios el Padre, era Dios el Hijo y era Dios el Espíritu Santo. ¿Sabe que eso viene, y de hecho viene de un trasfondo pagano, de las culturas cananeas? En ese texto sagrado, los judíos tenían miedo de que se pudiera entender así, ¿verdad? De que eran 3, llamémosle 3 dioses, ¿verdad? Que se le estaban apareciendo ahí a Abraham, y no es así, no es así. Entonces usted tiene que descartar eso, ¿verdad? Tenemos que descartar el hecho de que esos 3 uno sea Dios el Padre, uno sea Dios el Hijo y otro sea Dios Espíritu Santo. ¿Sabe que hoy está de moda que ahora los creyentes
Yo no sé de dónde hemos sacado eso, ¿verdad? Pero dicen, vamos a cantar, ¿verdad? Y la canción le canta una estrofa al Dios el Padre, una estrofa a Dios el Hijo y otra estrofa a Dios Espíritu Santo. Y dicen, vamos a darle la bienvenida a Dios el Padre, vamos a darle la bienvenida a Dios el Hijo y la bienvenida a Dios el Espíritu Santo. Hermano, Dios es uno. Dios es uno. La adoración del creyente en ningún lugar dice enfóquese en el Espíritu Santo, aunque Él es Dios. Yo no estoy negando la deidad de Él. El Espíritu se siente, la misión del Espíritu aquí en esta tierra, ¿sabe cuál es? Que nosotros glorifiquemos ¿a quién? Al Hijo. Y cuando nosotros glorificamos al Hijo, ¿sabe a quién glorificamos? Glorificamos al Padre. Es simplemente un orden que Dios ha dado. ¿Cuántas personas a veces nos paramos aquí y decimos, y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Hermano, esa es la fórmula bautismal, pero no es la forma en que nosotros debemos orar. La Biblia es bien clara, dice que debemos de orar al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre del Hijo. ¿Y quién nos ayuda a interceder ahí? El Espíritu Santo. Él traduce las cosas que nosotros no sabemos decir bien. Dios está actuando, es un solo Dios, pero a veces nosotros caemos en esa, no comprendemos bien eso de la Trinidad, ¿verdad? Que es un solo Dios y comenzamos a hacer como, sí, este es el Padre, ¿verdad? Entonces cantémosle al Padre, el siguiente himno es para el Hijo, ¿verdad? Cantémosle al Hijo, el siguiente himno es para el Espíritu Santo. No, hermanos, todos los himnos y todos los cantos son para Dios. Amén. Amén. No sé si me explico, esa idea de pensar de que, por ejemplo, ahí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, eso no es bíblico. ¿Sabe por qué no es bíblico? Le voy a dar una razón. En la Biblia, cuando vemos la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, en ningún momento se dice que sea el Espíritu Santo y no puede ser el Padre el que se manifestó ahí en el Antiguo Testamento también. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Dios no puede ser visto, que Dios es Espíritu. Entonces, si no ha sido el Padre, si no ha sido el Espíritu Santo, ¿quién es el que estuvo ampliamente activo en el Antiguo Testamento? Fue Cristo, hermano. Busque en su Biblia, póngale una marca ahí y vámonos al Evangelio según San Juan. Este es un tema bien complejo, hermanos. Mi objetivo no es enseñarle ahorita sobre la Trinidad, ¿verdad? Porque eso es extremadamente complejo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más difíciles de comprender es cómo Dios es uno, pero coexisten tres personas. Eso es sumamente complejo, ¿verdad? La gente lo compara con muchas cosas que en realidad ninguna de ellas refleja la realidad de Dios. Pero usted debe saber esto, Dios es uno, ¿verdad? Y Él existe en Dios el Padre, en Dios Espíritu Santo y existe en Dios el Hijo. Pero quien se va a aparecer en el Antiguo Testamento y al único que es posible verlo físicamente no es ni al Padre, no es ni al Espíritu Santo, sino el único que es posible verlo físicamente es el Hijo. Busque, le dije ahí, San Juan capítulo 1, ¿lo tiene? Vamos a leer versículo 1 y 2. Vamos a leer los primeros dos versículos, para que vea usted por qué el que se le aparece a Abraham no puede ser el Padre, no puede ser el Espíritu Santo, sino que el único que posiblemente es el que está ahí es Dios el Hijo. Dice ahí, versículo 1, en el principio era ¿quién? El verbo. Usted sabe que el verbo se utiliza para Jesucristo, ¿verdad? El logos de Dios, la palabra de Dios, dice, y el verbo era con Dios, ¿y qué dice ahí? Y el verbo era Dios. Vaya, por sentada ahí la divinidad del Señor Jesús. Dice que Él ya estaba en el principio, antes que todo, ¿verdad? Él es coexistente con el Padre. Dice, Él estaba con Dios, pero no solo estaba con Dios, dice ahí, sino que Él era ¿qué? Él era Dios. Las Biblias de los testigos de Jehová han cambiado ese versículo, ¿verdad? Y por eso van a decir, mire, Jesucristo no es Dios, pero usted sabe que toda la Escritura apunta a eso, ¿verdad? A la divinidad del Señor Jesús. Versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Existía Jesús desde antes? Sí, hermano, Jesús ha sido eterno. Él no tiene principio ni tiene final, al igual que el Padre no tiene principio y no tiene final. Él es coeterno con el Padre. Los mismos atributos del Padre los tiene el Hijo. Y Juan lo deja por sentado ahí. Ahora vea el versículo 14. El versículo 14 va a hablar de la encarnación de Jesús. Juan 1, versículo 1 y 2 habla de la eternidad de Jesús. Juan 1:14 habla de la encarnación. ¿Y qué dice ahí? Y aquel verbo, ¿qué pasó?
fue hecho carne. Ahí es donde Dios utilizó a María, ¿verdad? Por medio de María. Y habitó entre nosotros. Y dice Juan, que fue testigo presencial ahí con el Señor, dice, y vimos su gloria. No cualquier gloria, hermano. Dice ahí, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo estaba Cristo? Dice, perfecto en gracia y en verdad, lleno de gracia y de verdad. Es la encarnación del Señor Jesús. Ahora, las apariciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, cuando usted ve que en la Biblia dice que se apareció Jehová, o dice en la Biblia que se apareció el ángel de Jehová, que es otra figura, ángel significa mensajero o enviado, se apareció un enviado de Jehová, y usted va a ver que ese ángel de Jehová habla como si fuese Dios, tiene el poder como si fuese Dios, y tiene la autoridad y todo como Dios, es porque es Dios, hermano. Pero es Dios Hijo el que se ha manifestado. Vea Juan 1:18. Ese es un versículo donde nos va a decir, nos va a explicar a quién fue que vio Abraham allá en Génesis 18. ¿Qué dice ahí? A Dios, ¿qué dice? Nadie. Vaya, deténgase ahí. Entonces, ¿por qué el escritor dice en Génesis 18:1 que el que se le apareció fue Jehová? ¿Se está contradiciendo la escritura? No, porque no fue Dios el Padre. ¿Quién se le apareció ahí? El Hijo. Dice, a Dios nadie le vio jamás, y aquí está la explicación. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no sé si lo confundí más o usted llega a entender eso. ¿Quién se aparece en todas esas veces en el Antiguo Testamento? No es Dios el Padre. ¿Quién es el que se aparece? Es el Hijo. Se aparece Dios, hermano. Y mire, le voy a decir algo bien complejo que no se lo voy a explicar, ¿verdad? Porque de hecho es algo que cuesta entenderlo y quizás tendríamos que estudiar un montón, pero yo no le digo que yo lo entiendo por completo. Jehová del Antiguo Testamento, hermanos, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Bien difícil de entender, ¿verdad? Pero cuando usted ve estos pasajes, por ejemplo, que dice que a Dios nadie lo ha visto, pero allá en Génesis dice que a quién vio, dice, vio a Jehová. Entonces, ¿a quién vio? A Cristo, hermano. Usted se pregunta, ¿y qué estuvo haciendo Cristo antes de nacer físicamente? Ahí andaba haciendo su ministerio también. Venía a la tierra de vez en cuando, fíjese. Se le apareció a varios profetas, se le apareció a este gran personaje llamado Abraham, y sabe que a Abraham se le apareció varias veces. Varias veces Abraham tuvo encuentros. Por allá algunos fueron visiones, ¿verdad? Porque fueron una especie de visión, pero en otras, como en el caso de Génesis 18, quien se le apareció físicamente ahí es el Señor Jesús, hermano. Jesús es quien se aparece físicamente como Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, le dije, hablar solo de esto sería tocar un montón de pasajes, ¿verdad? Pero por lo menos quiero que a usted le quede claro eso, ¿verdad? A quien vio a Abraham ahí fue al Señor Jesús. Y los otros dos, ¿quiénes eran? Los otros dos eran unos ángeles, hermano. ¿Por qué eran ángeles? Le explico por qué. Váyase otra vez a Génesis 18. ¿Cuántos personajes llegaron a la tienda de Abraham? 3, ¿verdad? Uno era superior a otros. Era Jehová. Era el Señor Jesús que estaba ahí dentro de ellos. Los otros dos, ¿quiénes eran? Miren, esos otros dos eran ángeles. ¿Sabe por qué? Porque esos 3 que llegaron no solo tenían como propósito pasar por la tienda de Abraham, y Dios va a decirle algo a Abraham ahí, y le va a decir algo a Sara relacionado a la promesa que Dios tiene para con ellos. Ellos iban todavía más lejos. 2 de ellos iban hacia una ciudad donde vivía el sobrino de Abraham. ¿Recuerda cómo se llama el sobrino? El creyente Lot, que está viviendo cerca de los inconversos, ¿verdad? En medio de ellos, y casi se comporta como inconverso, ¿verdad? Y eso le va a traer muchos problemas. Esos ángeles, el Señor se queda platicando con Abraham, y 2 de ellos van a comer, estar ahí, pero también se van a ir hacia esa ciudad. Vea el capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues, ¿quiénes dice? ¿Y cuántos llegaron donde Abraham? 3. Donde Abraham llegaron 3. ¿Y donde Lot cuántos llegan? 2, porque 2 sí eran ángeles, hermano. ¿Y el tercero quién era? Era el Señor Jesús. Aquí le llama Jehová. Era el Señor Jesús el que estaba ahí platicando
con Abraham. Muy bien, muy bien. Eso era para aclararle, ¿verdad? Aclararle esa parte y que tengamos cuidado nosotros con eso, ¿verdad? Sí, hay ahora un montón de cantos que se dirigen al Espíritu Santo. Sabe que en la Biblia, en ningún lugar hay cosas que se dirijan al Espíritu Santo. Y eso no le resta a la deidad, no es menospreciar al Espíritu de Dios, porque Él tiene su función y su obra en el creyente. Todo lo que el Espíritu anhela dentro del creyente es que el creyente glorifique al Hijo. Y que la adoración y la alabanza vaya hacia ¿quién? Hacia el Hijo. Porque cuando se glorifica al Hijo, hermanos, se glorifica al Padre, ¿verdad? Y eso es algo que Dios ha dejado por sentado ahí en la Biblia. Entonces tengamos cuidado con andar pensando que esos tres ángeles es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendamos que quien se aparece en el Antiguo Testamento es el Señor Jesús, ¿verdad? Que es difícil de entender, sí, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero esa es lo que la Biblia enseña así en conjunto. Ahora, la tercera cosa, ya dejemos esa parte teológica, ¿verdad? De que está inmersa en el pasaje. Y ahora quiero que vea usted una parte práctica que nosotros tenemos aquí en el pasaje y que Abraham nos va a enseñar a nosotros los creyentes. Sabe que este pasaje deja en evidencia una característica muy peculiar en Abraham y es la hospitalidad. La hospitalidad de Abraham. Vea conmigo el versículo 2, la segunda parte del capítulo 18. Vamos a ver dos cosas que dejan de manifiesto la hospitalidad de Abraham para con sus invitados. Sabe que lo que Abraham va a hacer con ellos es que los va a recibir, no va a mandar una comisión allá a un siervo a que los vaya a traer y a invitar, ¿verdad? Él va a ir personalmente a llamarlos. Dice la segunda parte del versículo 2. Y cuando los vio, ¿qué hizo Abraham? Le dijo: hey, mira, muchachos, sirviente, anda a ver qué quieren esos tres que vienen allá caminando, ¿verdad? Anda a ver si les puedes ayudar en algo. Con que hubiera hecho eso, dice uno, qué buena gente es, ¿verdad? Pero Abraham no hizo eso. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿para qué? A recibirlos, mire, y se postró en tierra. Mire cómo Abraham va a mostrar su hospitalidad. Una de las primeras formas en que lo va a mostrar es que salió personalmente a recibirlos y a invitarlos a que pasaran a entrar a su casa, a su tienda. Hermanos, ¿no le parece que es exactamente igual como nosotros tratamos a nuestros invitados? Muchos de nosotros salimos corriendo, ¿verdad? Pero para que no nos vean y no nos hablen, ¿verdad? No a recibirlos, no a hacer sentir bien a la gente, no a platicar, ¿verdad? No a darle apertura a la gente que pueda acercarse a nosotros, sino que muchas veces nosotros salimos corriendo, pero para alejarnos, ¿verdad? Algunos quizás salimos corriendo inmediatamente, ¿verdad? A meternos al carro, ¿verdad? No sé qué mágico pasa ahí en el carro, ¿verdad? O a subirse al microbús, aunque se tarde 30 minutos en salir el microbús después, ¿verdad? Pero buscamos cualquier excusa para no tratar bien a la gente, para no acercarnos a la gente, para no hacer sentir bien a la gente. En la Biblia, y usted me va a decir, sí, hermano, pero usted ha pasado por alto que la tradición oriental o de los pueblos del Medio Oriente ha sido siempre ser hospitalarios. Eso es cierto. La gente del Medio Oriente se ha caracterizado en el pasado y quizás todavía ahora en el presente por el hecho de tratar bien a la gente invitada, a los que llegan a sus casas, por hacer sentir bien a sus invitados. Pero yo pienso, hermanos, y creo que no estoy errando en pensar eso, que Abraham iba más allá de lo que decía la tradición. Abraham iba más allá de las normas de educación o de conducta que regían a la sociedad de su época. Abraham sí amaba a la gente, hermanos. Abraham sí buscaba hacerle el bien a la gente. Abraham sí buscaba ayudar al extranjero. Sabe que otras personas ahí en la misma época de Abraham lo que hacían era aprovecharse de los extranjeros, ¿verdad? Era atacarlos, era poder ver si sacaban dinero de ellos, a veces hasta matarlos o agarrarlos de esclavos. Pero en el corazón de Abraham está ese deseo de hacer sentir a la gente bien recibida, y por eso él va a correr y va a salir personalmente a invitarlos con alegría. Dice ahí el versículo 2, mire, cuando usted lee aquí también me va a decir, quizás porque nosotros somos buenos para las excusas. No, hermanos, usted ha pasado por alto ahí que Abraham ya sabía que esos eran seres especiales los que venían.
Y por eso lo va a recibir, porque sabe que uno de ellos es Dios y sabe que los otros dos son ángeles. ¿Y quién no va a salir a recibir bien al Señor, ¿verdad? Mira, hermano, si el Señor Jesús se le apareciera personalmente en su casa, ¿verdad que usted lo recibiría bien? ¿O no? Usted busca y va y mira, limpiar por ahí, apagar ese televisor, ¿verdad? Quitar la música de reggaetón que tenés ahí, ¿verdad? Y usted busca hacer, y dice, va a venir el Señor y voy a preparar todo porque es el Señor. Pero ¿qué tal si el Señor llega pero no se presenta como el Señor? ¿Qué importa? Están tocando a la puerta. Anda, ve quién está molestando. No, hombre, no le abras, ¿va? No, hermanos, Abraham no va a actuar de esa manera porque anticipadamente sepa que quien viene es el Señor. Abraham va a actuar así, hermanos, porque así es su corazón. Así es su corazón, de poder tratar bien a la gente, de poder hacer sentir bien a la gente, de hacer que la gente se sienta bien recibida con él. La hospitalidad de Abraham es un gran ejemplo que nosotros podemos ver y podemos aprender, hermanos. Mire, cuando dice ahí que Abraham se postró en tierra, y es lo que le quería decir ahí. Algunos dicen, ahí está diciendo entonces que le adoró. No necesariamente. No necesariamente es que le adoró. ¿Sabe por qué? Porque también Lot va a actuar de la misma manera que Abraham, y Lot no sabía que los otros dos personajes que van a llegar a su casa allá eran ángeles. Vea capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. ¿Qué hace Lot? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Era importante. Y viéndolos, Lot, ¿qué hizo? Se levantó a recibirlos. ¿Quién hizo lo mismo? Abraham, ¿verdad? Y dice, y se inclinó hacia el suelo. Entonces, no necesariamente cuando en Génesis 18:2 dice que Abraham se postró en tierra, no necesariamente es una señal de adoración. ¿Me explico? Era una señal de respeto hacia un extranjero. Muchas veces, y la mayoría de veces, el postrarse en tierra sí es algo que se hace únicamente con Dios. Aquí quizás él hizo una inclinación, ¿verdad? Así como bienvenidos, pasen, similar a como lo hizo Lot aquí. Entonces, Abraham no está siendo amable, hermanos. Esto es lo que quiero que usted entienda, porque él sabe que ese es Dios. Probablemente se da cuenta que es Dios a medida que platican, ¿verdad? Y a medida que lo escucha hablar, ¿verdad? Y que Dios le dice cosas ahí, entonces, dice, este es el Señor el que está aquí conmigo. Él lo está haciendo, hermanos, porque así es su corazón. Una forma de mostrar amabilidad y hospitalidad hacia los demás es la forma en la que nosotros los recibimos. ¿Cómo ve usted a Abraham recibiendo a la gente aquí? ¿Le ve cerrándole la puerta? ¿Le ve siendo indiferente con lo que están pasando ahí? No, hermanos, se levanta personalmente. Y miren, no solo se levanta, ya era un viejito que hace algo un poco vergonzoso. ¿Qué hace? Dice, fue caminando a paso de tortuga, dice. ¿Cómo salió Abraham? Salió corriendo a recibirlos. De tal forma que la gente se iba a sentir bien recibida con Abraham. La segunda cosa que yo puedo ver en cuanto a la amabilidad, ¿verdad?, de Abraham, o a la hospitalidad de Abraham, es que Abraham los trató de tal forma que ellos se sintieran recibidos, dándoles de lo mejor que él tenía de acuerdo a sus posibilidades. ¿De qué otra forma Abraham muestra su hospitalidad o su amor hacia los demás? Los hizo sentir de tal forma que les dio de lo mejor que él tenía, hermanos, de acuerdo a sus posibilidades. Vea versículo 7, dice, y corrió Abraham, mire, no solo corrió a recibirlo, ¿verdad? Porque excelente la recepción que les da, pero él va a ir más allá, dice, estos hombres vienen cansados. ¿Qué hora dijimos que era más o menos? Era el mediodía, hermanos, el sol pegaba con todo, ¿verdad? Por eso es que van a buscar la sombra de un árbol. Eso era bien codiciado ahí, ¿verdad? Para comer, para estar, para poner su tienda y poder descansar. Por eso es que él va ahora a pensar, estos hombres tienen que comer. Estos hombres quizás a saber cuánto tiempo han caminado. Quizás necesitan agua, quizás necesitan esto o lo otro. Y sale corriendo, dice, a las vacas. ¿Y qué dice? Y tomó un becerro. Y ahora subraya esas dos descripciones del becerro. ¿Cómo era el becerro? Tierno y bueno, y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Mire, ese becerro que él va, mire, no era común, hermanos. Si era común darles de comer a usted algunos panes, darles agua, darles quizás algún poco de miel, algunas cosas así.
Pero ya irse al extremo de darle un becerro, esa es un recibimiento que no a cualquiera se le da. Y Abraham lo va a hacer ahí, miren. Le va a mandar al siervo, le dice, mira, el mejor de todos, este que acabo de encontrar, este es el que les vas a preparar. Ese becerro dice ahí que era tierno y bueno. Mire, Abraham, a la hora de tratar a las otras personas, a la hora de tratar a sus invitados, a la hora de hacer sentir bien a los demás, no les va a dar, hermanos, el becerro más flaco. Usted ve que diga ahí, así como mira, ¿y dónde están aquellos malosos que tenemos? Por aquí, señor Abraham. Pues vamos a buscar uno de esos, ¿va? Uno que esté ahí con la pata quebrada, ¿verdad? Que esté pegada a la costilla, ¿verdad? Uno que esté así todo feíto. Ese démosle, si ni siquiera han comido, ¿verdad? Si ellos alegres van a estar porque les demos de comer. Abraham no está haciendo eso, hermano. No les está dando el becerro defectuoso, o no les está dando el becerro, el animal más viejo, ¿verdad? Dicen que mientras más viejo, más dura es la carne, ¿verdad? Yo no sé. Le daba, dice ahí que el animal era ¿cómo? Tierno y bueno. Mire, ¿sabe qué hizo Abraham? Abraham eligió darles como si se tratase para él mismo. Abraham eligió darles como si se tratase para él mismo. Ahora, yo puedo sacar una aplicación aquí en cuanto a la hospitalidad y a la amabilidad. Hermano, cuando usted comparte con otros, ¿qué comparte? Allá vienen, ¿verdad? Ay, hombre, vienen los hermanos, ¿va? Ay, más el pastor que le gusta comer, ¿verdad? Ay, mira, abrite la salvacola, ¿verdad? La coca guardala porque esa es para más tarde, ¿va? La de Acora, abrite, ¿va? Ay, no, si es que hermanos, los del grupo, ay, mira, un fresco de chan, hacerle. No, hermano, mire, no es que eso esté mal, uno da de acuerdo a sus posibilidades. Si en mis posibilidades lo mejor que yo puedo dar es un fresco de chan, Dios se siente glorificado. Amén. Si esas son mis posibilidades. Pero si yo soy de aquel tipo de persona que tengo posibilidades, que tengo buenas cosas que son para mí, ¿verdad? Para mi familia, y no las quiero compartir, ahí donde Dios no se siente bien. Porque Abraham está dando de acuerdo a ¿qué? A sus posibilidades, y está dando como si se tratase de ¿quién? De él mismo. De él mismo. Abraham va a darles como si se tratase de él. Mire, él no va a decir, démosle lo arruinado, ¿verdad? Cuando usted regala algo, hermano, no es cierto que las cosas que nosotros regalamos muchas veces son las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Ay, esa camisa no me gusta, démosle al hermano. Ay, esa camisa está fea, ese pantalón que están feo, esa falda pues la voy a regalar a los hermanos. Los hermanitos se van a alegrar, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros damos a veces las cosas que no nos gustan, y sabe que a veces somos tan así también que damos cosas que no sirven, cosas que nosotros no nos pondríamos, las queremos regalar a alguien más, cosas que nosotros no nos comeríamos, son las que les queremos dar a los demás, ¿verdad? Eso no es generosidad, hermano. Y discúlpeme si usted piensa que porque usted da, pero lo hace de esa forma, Dios se siente agradado. No, hermano. Dios desea que nosotros le demos a los demás como si se tratase de nosotros mismos. Cuando usted va a regalar algo, usted va a regalar algo porque está bueno. Usted va a regalar algo porque sirve. Usted va a regalar algo porque a usted le gusta, ¿verdad? Pero usted tiene bastantes cosas y dice, bueno, no es justo que yo tenga tanto y haya tanta gente que tenga poco. Lo voy a dar, voy a ser generoso. Abraham es un ejemplo de hospitalidad. Amén. ¿Lo ve usted así? Es un hombre que sale a recibir, que hace que la gente se sienta bien estando con él, que estando en su casa, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado alguna vez a alguien a almorzar o a compartir en nuestras casas? ¿Verdad que nunca? Nunca, ¿verdad? Y decimos, no, hermano, eso no es bíblico. Hermano, la Biblia enseña a hacer eso. Dice, recibiéndonos, ¿qué dice? Unos a otros. Y si quiere, le voy a mostrar un pasaje. Aquí está en Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y esta versión es la versión lenguaje actual. Usted lo puede leer en su casa. Dice la versión lenguaje actual: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Y dice el versículo 2, no se olviden de qué dice, de recibir, ¿cómo dice? Bien a la gente, dice.
¿verdad?, que llegue a sus casas. Pues de ese modo, mucha gente, sin darse cuenta que ha pasado a lo largo de la historia, ha recibido ángeles. Probablemente eso es lo que pasó con Abraham. Hermanos, la bendición de Abraham sí venía de parte de Dios, ¿verdad? Pero Dios miraba también estas cosas en la vida de Abraham. Cómo él compartía de lo que él tenía, cómo él recibía. Y dice aquí el escritor de Hebreos que muchos a lo largo de la historia, sin saberlo, por esa característica de hacer sentir bien a la gente, de hacerla sentir recibida, de compartir con la gente y de tenerlo a veces hasta en sus casas, ¿qué ha pasado con ellos? Dice, recibieron ¿qué? Ángeles del Señor. No necesariamente, hermanos, va a ser un ser celestial, pero a veces nosotros podemos recibir a alguien que lleve el evangelio, ¿verdad? Y qué bendición podría ser que quizás usted, que nunca va a ir a África, nunca va a salir del país a hablar de Jesucristo, pero usted pueda poner su casa a disposición de aquellos que sí lo hacen. ¿Cree usted que Dios no va a recompensar esas acciones, hermanos? Sí lo va a hacer, porque Dios no es injusto. Dios lo va a hacer. Abraham es un ejemplo de eso. También Romanos 15:7, y esto es un pasaje que usted quizás lo ha visto en su grupo. Dice, por tanto, ¿qué dice? Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora le pregunto, ¿cómo está nuestro nivel de hospitalidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Mira, hoy puede ser el primer día para empezar, hermano. Y si quiere, invíteme a mí, ¿verdad? Yo le puedo ayudar a que usted cumpla eso. Hermanos, son cosas que los creyentes debemos de desarrollar, la hospitalidad. La hospitalidad, hermanos, no solo en la casa, ¿verdad? La hospitalidad cuando la gente viene a la iglesia. ¿Cuánta gente ha venido a veces aquí y nosotros somos indiferentes, ¿verdad? Estamos a veces hasta a la par de ellos y ni siquiera le preguntamos, bienvenido, hola, ¿cómo está? Mire, mi nombre es fulano de tal. Ni las normas básicas de educación tenemos. Así de serio, hermano, ¿verdad? En lugar de hablar con la gente, salgo y me voy a encerrar a un lugar, salgo y me voy para allá, ¿verdad? En lugar de hacer que la gente sienta que aquí es bien recibida. Abraham está mostrando esa característica, y esa debe ser una característica de los hijos de Dios. ¿No cree usted que eso es así? ¿Desea Dios que nosotros tengamos esa peculiaridad de tratar y de recibir bien a la gente? Sí, hermanos, Dios desea que lo hagamos. Ahora, voy finalizando. El propósito de la visita. No vamos a cubrir todo el pasaje, pero quiero que vea el propósito de la visita. Versículos del 9 al 15. ¿Qué dice el versículo 9? Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, ¿verdad? Otra vez, la tienda es la casa, hermano, ¿verdad? No es que está vendiendo chocobitos y cosas ahí la señora, ¿verdad? Ella está en la tienda, ahí cerca de donde él está parado. ¿Y qué dice ahí? Entonces dijo, aquí viene Dios y le repite lo que ya le dijo en el capítulo 17, pero ahora Dios tiene una intención, y es que Dios sabe la naturaleza de las mujeres. Ya le digo por qué. Dice ahí, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y qué estaba haciendo la mujer? Dios se lo dijo a Abraham para que lo oyera ¿quién? Para que lo oyera Sara, ¿verdad? Yo espero que ninguna de las hermanas que están aquí sean de las que se paran detrás de la puerta a oír qué es lo que el marido está hablando, ¿verdad? Oye, anda, que está yendo tu papá, ¿verdad? ¿Con quién habla? No, ¿verdad? Eso solo le pasó a Sara, hermano. Aquí a ustedes no les pasa. Versículo 11. Dice, escuchaba detrás de la puerta que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y qué hace Sara? Versículo 12. Y se rió pues Sara entre sí, o sea, en sus adentros, ¿verdad? Diciendo, esta es una frase irónica, hermano. Es como... este cuento que me están diciendo, ¿verdad? Dice ahí, después de que he envejecido tendré deleite, siendo, ¿qué dice? Siendo también mi Señor ya viejo. Eso piensa ella. ¿Y qué dice Dios en el versículo 13? Entonces Jehová dijo a Abraham, mire, le pregunta, ¿por qué se ha reído Sara? Y no solo se dio cuenta de que se rió, sabe qué pensó en su corazón. ¿Qué dice ahí? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo vieja? Siendo ya vieja. Y el versículo 14 va a
reconfirmar algo que Dios ya ha dicho. Dios se ha presentado como el Shaddai en el 17, porque también Dios le dijo esto a Abraham. Y usted sabe que Abraham también se rió. Vea capítulo 17, versículo 17. En el capítulo 17, Sara no está ahí con él. Él no estaba oyendo a la mujer, pues no estaba ahí metida en la plática también. Estaba él solo. ¿Y qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo? Y Dios le reconfirma todo lo que él había dicho. Dice el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Y se rió. Y dijo en su corazón, mire, lo que él pensó aquí, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Aquí tenemos dos cosas, ¿verdad? En el 17 es el trato de Dios solo con Abraham, ¿verdad? Porque no está Sara, no está presente ahí. Abraham recibe el mismo mensaje y hace lo mismo. Abraham se ríe, ¿verdad? Se postra, ahí sí es en señal de adoración, se postra y en sus adentros se le sale una sonrisa y dice, siendo ya viejo voy a poder ser papá. Se va a cumplir esto que tanto he pensado, ¿verdad? Y se rió, hermano. Ahora Sara, Dios sabe que Sara está escuchando. Dios sabe que las mujeres tienen esa cosa, ¿verdad? Espero que usted no la tenga, ¿verdad? De estar pendiente, estar en 4 conversaciones a la vez, ¿verdad? Con la muchacha aquí, con acá, y oyendo lo que el marido está hablando, ¿verdad? Pues espero que usted no sea así. Pero Sara era así, ¿verdad? Sara solo es una excepción, ¿verdad? Sara está así. Y Dios habla con Abraham y le repite algo que ya le dijo, pero la intención de Dios, porque Dios lo conoce todo y lo sabe anticipadamente todo, sabe que la mujer está oyendo. A quien Dios quería darle el mensaje en el capítulo 18 no es a Abraham, es a Sara. Y ahora tenemos el mensaje dado a Abraham con la respuesta de Abraham en el 17 y el mensaje dado a Sara con la respuesta de Sara en el 17. Los dos se rieron, pero ¿cuál es la diferencia? En el capítulo 17 usted se va a dar cuenta que Dios no corrige a Abraham. O sea, Dios no reprende a Abraham. Usted ve, busque. Y si lo encuentra, lo invito a almorzar. Si me dice, sí, ahí está, que Dios lo reprendió porque se rió. No, hermano, no lo reprende. ¿Sabe por qué? Porque las risas de ambos tienen distinta causa. Abraham escucha y sabe su condición, sabe que está viejo, sabe que ya no le funciona, ¿verdad? Ya dice que está como muerto, dice Romanos, ¿verdad? Que el hombre por gusto, ¿verdad? Porque tome 3 toros o lo que sea que tome, no puede, ¿verdad? No puede hacer nada, pero sabe que quien está con él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y sabe que lo que Dios diga es cierto, independientemente de la situación que él esté viviendo, la palabra de Dios se va a cumplir. Eso es lo que Abraham sabe y lo que Abraham cree. Entonces él dice, le voy a explicar la risa de Abraham. Abraham se ríe en asombro, hermano. La risa de Abraham es una risa de fe, es una risa de, wow, Dios es capaz de cumplirme mi anhelo siendo ya viejo. Y se ríe en su interior. Por eso Dios no lo corrige. Dios no lo va a corregir en el 17. Ahora vámonos a la risa de Sara. ¿Por qué Dios va a corregir a Sara? Ve ahí capítulo 18. Le dijo, entonces Jehová dijo a Abraham 13, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Oiga bien lo que dijo Sara, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? Y le recuerda a Dios algo que Abraham ya sabe, pero que Sara necesita conocer o necesita reafirmar en su vida. Es lo que está en el versículo 14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La risa de Sara, hermanos. Aunque Sara es una mujer de fe, aunque Hebreos va a decir que es una mujer de fe, lea Hebreos capítulo 11, la risa de Sara es una risa de incredulidad. Es una risa que ve su situación y dice, no importa que Dios lo diga, a mí la realidad, a mí los exámenes, a mí mi situación, a mí lo que estoy viviendo me dice que eso no es cierto. Entonces la mujer se ríe, así como diciendo, quizás engañarme quiere. Quizás a saber qué está diciendo ese hombre, ¿verdad? Sara está dudando de Dios. Y no hay cosa que más le ofenda a Dios que cuando un creyente, oiga bien, y se llama creyente, no le cree lo que él dice.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás no nos hemos reído, ¿verdad? Pero hemos actuado en incredulidad, o a veces no lo expresamos físicamente, no lo expresamos verbalmente, pero internamente decimos, es de más, ¿verdad? A mí me pueden predicar de eso, yo puedo leerlo en la Biblia, Dios me puede estar hablando, pero yo sé, dice uno, que mi situación no va a cambiar. Es una risa de incredulidad. Y Dios reprende a Sara, hermanos, y muchas veces Dios nos va a reprender a nosotros por eso. Porque aunque nosotros no lo digamos verbalmente, internamente nos reímos, ¿verdad? Cuando dice que Dios va a estar con nosotros, cuando dice el Señor que Él va a proveer para nuestras necesidades. Yo no le estoy diciendo, hermano, y quiero ser bien claro en esto. El saber que Dios es todopoderoso, el saber que Dios no está limitado, el saber que no hay nada imposible para Dios, no es excusa o garantía para que el creyente diga, pues como Dios no está limitado, yo voy a tener todo lo que quiero. Eso no es cierto. Como Dios es todopoderoso, a mí nunca me va a pasar esto o lo otro. Eso no es cierto, hermano. El hecho de que Dios sea todopoderoso, el hecho de que Dios no esté limitado, lo que le debe traer al creyente es confianza que de acuerdo a su voluntad Dios va a hacer algo. Independientemente si es algo que yo considere bueno o quizás a primera vista yo no lo considere bueno. Dios tiene el poder de hacerlo. Abraham se ríe de asombro, Sara se ríe ¿de qué? De incredulidad. Ahora, usted, hermano, tiene la capacidad de decidir cuando Dios le habla por medio de la Biblia, cuando Dios le confirma una promesa. No le estoy hablando de dinero, de casa, de tonterías que se enseña a veces con el Evangelio de la Prosperidad, sino de las cosas que Dios promete para sus hijos. Cuando usted lo recibe, usted tiene dos alternativas. O se ríe en asombro, es decir, wow, ¿qué va a hacer Dios? Yo sé que mi situación está complicada, pero yo creo en la palabra de Dios. Y usted se ríe en confianza. O usted puede reírse, hermano, igual que Sara, mostrando duda y desconfianza al Señor. Y no espere que Dios lo felicite por eso. Lo que Dios va a hacer es lo que Dios hizo con Sara. Dios la reprendió. Le dijo, ¿por qué te has reído? Y termina con esa idea. ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora, quiero que usted se vaya a su casa con ese pensamiento. Sea lo que sea que usted esté viviendo, usted esté enfrentando, aunque su situación quizás pinte color hormiga, ¿verdad? O sea, extremadamente complicada. Siempre tenga esa pregunta en su mente. ¿Hay algo imposible para Dios? Y confíe que Dios va a orar de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar.